La gente está entrando en pánico en este momento, y eso es exactamente cómo sé que la mayoría no entiende lo que acaba de pasar con la plata. Los titulares gritan, crash. Tu feed de Twitter está lleno de miedo, y YouTube está repleto de miniaturas mostrando gráficos rotos y velas rojas, pero nada de eso te dice la verdad. La verdad es que la plata no se desplomó porque de repente se volviera inútil. La plata no se desplomó porque la demanda industrial desapareciera de la noche a la mañana. Y la plata no se desplomó porque el metal fallara. Lo que se desplomó fue la ilusión de que los precios en los mercados de hoy son el resultado de un descubrimiento honesto del precio. Si estás viendo esto ahora mismo, probablemente te estés preguntando si deberías vender, si cometiste un error al comprar plata, o si este movimiento significa que el caso alcista está muerto. Déjame decirte algo que la mayoría no dice en voz alta. Momentos como este están diseñados para asustar a los que tienen manos débiles y hacer que abandonen posiciones fuertes. Están diseñados para generar el máximo dolor emocional exactamente en el momento equivocado. Antes de continuar, si eres alguien que quiere un análisis real en lugar de hype, alarmismo o promesas de enriquecimiento rápido, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal, porque este es el tipo de conversación que seguiremos teniendo aquí. No hablamos de cosas que se sienten bien en el momento, sino de cosas que realmente te ayudan a entender qué está pasando con tu dinero en el mundo real. Ahora hablemos de lo que realmente causó este movimiento en la plata, porque cuando la gente escucha crash, imagina algún evento natural del mercado, como un colapso repentino de la demanda o un avance tecnológico que hizo que la plata quedara obsoleta. Eso no fue lo que pasó. Lo que viste fue un movimiento impulsado por papel en un mercado de futuros altamente apalancado, donde enormes volúmenes de contratos pueden venderse en minutos, empujando el precio mucho más de lo que cualquier comprador o vendedor físico podría justificar. Este es un mercado donde una pequeña cantidad de metal real respalda una enorme cantidad de promesas en papel. Y cuando los grandes jugadores deciden presionar el botón de venta, el precio se mueve. No porque el mundo de repente decidiera que la plata vale menos, sino porque la estructura del mercado permite estos shocks artificiales. Si la plata se cotizara únicamente según la oferta y demanda física, no verías estos movimientos violentos en días tranquilos de noticias. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Ven la caída del precio y asumen que algo fundamental cambió. Asumen que la demanda debe estar colapsando, o que la plata ya no se necesita para paneles solares, electrónicos, dispositivos médicos o aplicaciones industriales. Pero nada de eso cambió de la noche a la mañana. Las fábricas no cerraron de un día para otro. El mundo no dejó de electrificarse. Los gobiernos no revirtieron de repente la transición energética. Lo que cambió fue el sentimiento, y más importante, la posición en el mercado de papel. Cuando hay una operación muy concurrida, especialmente donde muchos recién llegados se metieron persiguiendo el momentum, todo lo que se necesita es un catalizador para deshacer esas posiciones. Y el catalizador ni siquiera tiene que ser una noticia real. Puede ser un cambio en las expectativas de tasas de interés, un aumento del dólar, o simplemente una ola coordinada de ventas que activa stops y llamadas de margen. Hablemos un momento del dólar, porque esta es una de las relaciones más mal entendidas de todos los mercados. Cuando el dólar sube, los metales preciosos a menudo bajan a corto plazo, no porque los metales de repente valgan menos, sino porque se cotizan en dólares, y los traders reaccionan mecánicamente a esa relación. La ironía es que los fundamentos a largo plazo que impulsan a las personas hacia el oro y la plata son los mismos fundamentos que debilitan al dólar. La deuda gubernamental masiva, los déficits presupuestarios persistentes, la monetización de esa deuda por parte de los bancos centrales y la lenta erosión del poder adquisitivo no son alcistas para la moneda fiduciaria, son alcistas para los activos reales. Pero a corto plazo pueden ocurrir estos movimientos contraintuitivos, donde el dólar se fortalece por alguna narrativa de tasas más altas o datos económicos fuertes, y los metales se venden como si esas narrativas cambiaran la realidad a largo plazo del sistema en el que vivimos. 20. Otro factor que la gente ignora es lo delgado que es realmente el mercado físico de la plata comparado con el mercado de papel. La cantidad de plata que realmente existe en forma física disponible para inversión
es pequeña en relación con el valor nocional de los contratos que se negocian cada día. Eso significa que el precio puede moverse de formas que serían imposibles en un mercado donde cada contrato tuviera que estar respaldado por entrega física inmediata. Cuando el miedo aparece, los vendedores en papel pueden abrumar la demanda, aunque los compradores físicos silenciosamente intervienen a precios más bajos. Por eso a menudo verás que las primas de la plata física se mantienen altas, o incluso aumentan cuando el precio en papel cae. El llamado crash no se siente como un crash si estás intentando comprar metal real y de repente encuentras que la oferta es limitada o que los tiempos de entrega se alargan. Y aquí viene la parte que la mayoría no quiere escuchar. La volatilidad es el precio que pagas por poseer algo que realmente tiene la posibilidad de protegerte de un sistema monetario roto. Si quieres algo que nunca se mueva, puedes mantener efectivo en una cuenta bancaria y ver cómo la inflación erosiona silenciosamente su valor año tras año. Los movimientos en la plata son incómodos, pero no son aleatorios. Reflejan un mercado sentado sobre un sistema monetario fundamentalmente inestable. Los bancos centrales no pueden subir las tasas lo suficiente para controlar la inflación, sin destruir los mercados de deuda. Los gobiernos no pueden recortar gastos sin enfrentar reacciones políticas. Y por eso el camino de menor resistencia sigue siendo más impresión de dinero, más déficits y más debilitamiento de la moneda con el tiempo. Eso no significa que la plata suba en línea recta. Significa que el panorama a largo plazo sigue siendo favorable, incluso cuando los movimientos a corto plazo se sienten brutales. Piensa en lo que pasa psicológicamente cuando los precios caen bruscamente. Las personas que compraron cerca de los máximos sienten arrepentimiento. Las personas que estaban pensando en comprar sienten alivio por no haberlo hecho. Y las personas que han sido bajistas se sienten vindicadas. Esa mezcla emocional es exactamente lo que crea las condiciones para la acumulación a largo plazo por parte de compradores pacientes. Esto no es único de la plata. Sucede en acciones, bienes raíces, cripto, en todas las clases de activos. La única diferencia es que en los metales preciosos, la desconexión entre el precio en papel y la realidad física hace que estos movimientos parezcan aún más irracionales. También hay una historia macro más amplia desarrollándose aquí que la mayoría de los titulares ignoran completamente. Los niveles de deuda global están en extremos históricos. Los gobiernos dependen más que nunca de tasas de interés bajas para pagar esa deuda. Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo estructuralmente persistente, porque los factores subyacentes, como la fragilidad de la cadena de suministro, los costos de energía y la desglobalización, no han desaparecido. Eso pone a los bancos centrales en una posición imposible. Pueden hablar duro sobre luchar contra la inflación, pero en el momento en que los mercados financieros se tambalean demasiado, la presión para aflojar vuelve. Cada ciclo como este erosiona la confianza en las monedas fiduciarias. Y la plata, como el oro, es en última instancia una apuesta contra la estabilidad a largo plazo de un sistema construido sobre deuda y creación de dinero interminables. Entonces, cuando escuches que la plata se desplomó, pregúntate qué cambió realmente. ¿Cambió la ley de la física? ¿La plata dejó de ser conductora? ¿El mundo encontró de repente un suministro ilimitado del metal? ¿O un mercado de papel altamente apalancado experimentó un reajuste rápido impulsado por posicionamiento, sentimiento y narrativas macro a corto plazo? Una de estas explicaciones apunta a un movimiento temporal del precio. La otra apuntaría a una destrucción permanente del valor. La historia sugiere que es lo primero, no lo segundo. Aquí es donde tu horizonte temporal importa más que tu precio de entrada. Si operas movimientos a corto plazo con apalancamiento, la volatilidad puede borrarte. Pero si piensas en términos de poder adquisitivo a largo plazo y riesgo sistémico, estos retrocesos se convierten en parte del paisaje, no en amenazas existenciales. No estoy aquí para decir que los precios no puedan bajar más a corto plazo. Los mercados siempre pueden excederse en ambas direcciones. Lo que sí digo es que vender en pánico un activo en el que creías hace semanas, simplemente porque el precio se movió en tu contra, no es estrategia. Es una reacción emocional a un sistema diseñado para provocar exactamente esa respuesta. Seamos honestos, la verdadera historia no es solo sobre la plata.
Es sobre un sistema financiero que depende de la confianza. Confianza en los bancos centrales, confianza en la deuda gubernamental, confianza en la idea de que los responsables políticos pueden ajustar una economía con un par de cambios en tasas de interés y conferencias de prensa. Cuando esa confianza flaquea, el capital busca alternativas. A veces fluye hacia acciones tecnológicas, a veces hacia bienes raíces, a veces hacia cripto y a veces hacia metales preciosos. Los flujos cambian, las narrativas cambian y los precios oscilan. Pero la tensión subyacente, la discrepancia entre las promesas hechas y los recursos disponibles para cumplirlas, no desaparece. Esa tensión es el motor silencioso detrás del caso a largo plazo de poseer activos reales. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que lo que estás viendo en la plata, ahora mismo, no es solo un patrón en un gráfico. Es una ventana a lo frágiles y emocionalmente impulsivos que se han vuelto los mercados modernos. Las mismas fuerzas que hacen que los precios caigan violentamente pueden hacer que suban violentamente cuando el sentimiento cambia. Son los que entienden lo que poseen y por qué lo poseen. Al final del día, la pregunta no es si la plata tuvo una mala semana o un mal mes. La pregunta es si el mundo se mueve hacia una mayor disciplina fiscal, dinero sólido y niveles de deuda sostenibles. O hacia más impresión, más promesas y más represión financiera. Si eres honesto sobre esa dirección, verás estos llamados crashes no como la muerte de la tesis, sino como la turbulencia en el camino. Si esta perspectiva te ayudó a ver el movimiento en la plata un poco más claro, deja un comentario y cuéntame qué crees que realmente causó el crash. Y comparte este video con alguien que esté entrando en pánico ahora mismo y necesite un análisis más calmado y fundamentado sobre lo que está pasando en estos mercados.